Aquí puedes recargar tu tarjeta. Esta se recarga aquí. Recuerda que hay accesos gratuitos para personas de la tercera edad. También a personas discapacitadas. Ya les dije que había en Convenio, la que está ahí en la avenida. Se fue una chava que se llama Y aquí están las maquetas. De este lado entramos al revés. Aquí vas a ver todo lo que corresponde ya a 1900, o lo que le llamamos ya la Plaza Central de México, como puedes ver aquí, que ya en este momento pues ya tiene otra configuración muy diferente. Vamos a ir de atrás, de adelante para atrás. Como puedes ver aquí ya no vamos a encontrar vestigios del imperio. El imperio para este momento ya las ruinas que están abajo es parte de la cimentación de lo que corresponde a la catedral. Y aquí más o menos hay otro videito ahí en mi canal por si lo gustas ver, pero te regalo esta vista general de lo que es el display o el contenido de la maqueta. Cada uno de los edificios que tú ves contenido en este módulo viene numerado y lo puedes ir viendo conforme a este listado que nos han puesto aquí. Recuerda que este es el andén central para salida. La segunda etapa sería de 1824. Y aquí vamos a encontrar todavía espacios vacíos porque todavía no se construían ciertos edificios. Se llamaría lo que es el periodo de 1824. Todavía tenemos el gran Palacio del Arzobispado y algunos edificios pues interesantes, ¿no? Dentro de lo que cabe. Me parece que este era el mercado. Sí, aquí está, el mercado de Parián, que es este. Hubo mucho conflicto con respecto a los comerciantes desde entonces, para que no te sorprendas. La plaza era circular y como puedes ver al centro, con esta cámara, disculpa, no puedo hacer un zoom. Vamos a hacer otro videito con calma después, pero te quiero regalar una vista previa de lo que sería la reforma del México reformista. Aquí vienen los números, como puedes ir viendo, este es el 7, y todos los edificios que vas a ir encontrando tienen una numeración que igual en cada maqueta contiene un display, como este, que no es electrónico, pero te informa básicamente en dónde está cada cosa. Te repito, aquí todavía vamos a ver el gran Palacio del Arzobispado, la gran plaza del Palacio. Recuerda que en este momento, en el centro de lo que ahora conocemos la plancha, había una escultura que quitaron, me parece que era Enrique, no me acuerdo quién era, luego te cotejo, ¿va? Y vamos a ver por último lo que sería la primera etapa que concentraron en estas tres maquetas que fueron donadas justamente después de la apertura del metro de la Ciudad de México. Y como puedes ver, aquí ya vas a encontrar elementos pues prehispánicos, o sea, totalmente pues de lo que era el Imperio Azteca. Aquí ya no vas a encontrar el edificio del Arzobispado, sino vas a encontrar lo que es Templo Mayor, Tezcatlipoca, el Gran Basamento, la Casa de las Águilas, que es el aglomerado que llegamos a encontrar en el Templo Mayor, llegando por la calle de Argentina. Y aquí está la Casa de los Jaguares, el Templo Rojo Norte, el Templo Rojo Sur, el altar Zampantli, que son las cabezas, y bueno, la polémica de las cabezas, los cráneos atravesados, eso es un Zampantli. También vamos a encontrar el altar adoratorio, ahorita lo vamos a ir recorriendo, y como referencia de este altar está el edificio de la Porrúa, por si eres adicto a los libros. Todos estos displays están a tu disposición para que puedas googlear cada uno de los espacios. Entonces, pues vamos a hacer un recorrido para que más o menos veas cómo se ha ido respetando la distribución original de Tenochtitlán, donde teníamos al centro el templo y la distribución de los demás templos en torno, ¿no? La plaza, si te das cuenta, ha tenido la misma distribución en cuanto a la importancia de estos. No entiendo qué es eso. No entiendo qué es eso. Bueno, parece un recipiente con algo. En fin, aquí ya vas a encontrar arquitectura totalmente azteca. El periodo es de 1325 a 1521 y aquí puedes ver exactamente
cómo conviven los elementos prehispánicos previos a la conquista. Así es como encontraron pues los españoles nuestra zona central de la ciudad, lo que después se ha ido convirtiendo en el centro histórico que ahorita viste lleno de policías. Así que bueno, pues si vienes a la Ciudad de México es súper obligatorio que vengas a ver estas hermosas maquetas que aunque les falta mantenimiento y un poquito de iluminación y detallitos demás como ambientación, pudiéramos darle como un reflejo de lo que constituye a nuestro legado, a nuestra historia real, a nuestros principalmente pues antepasados y de donde principalmente venimos, también viene enumerado, y cada uno de los templos pues ahora fue sustituido gradualmente por los edificios que fuimos viendo en Reforma y al final lo que ya es el periodo de 1900. Te agradezco muchísimo, vamos a seguir caminando. Vámonos. Los policías están un poco nerviosos.